tal como está. Bueno, mi nombre es Víctor Díaz, voy a estar hablándole del paradigma místico y del paradigma de la reforma. ¿Sí? Son los dos paradigmas que escogí para hablar. Bueno, comenzando por el paradigma místico y sus características, primeramente vemos que su trasfondo fue el paradigma escolárico, ¿sí? Que fue la etapa donde la iglesia se empezó a escolarizar, donde la iglesia empezó a enseñar, la iglesia docente, ¿no? Empezó a enseñar. Esto dio justamente formación a las primeras escuelas cardinales, las primeras universidades, ¿sí? Vemos que se empezó a formar un sistema puramente académico, ¿sí? Esto justamente trajo, no sé si se llamaron una división entre el pueblo, porque esto no, empezó a quedar lejos del alcance de la gente común, del cristiano común, del pueblo, porque empezó a quedar más al alcance de gente letrada, estudiosos, eruditos, filósofos, empezó a quedar en ese círculo. Entonces esto se convirtió en un sistema frío, solamente conceptual, de conceptos y razones. Justamente ellos solamente apelaban a la razón como medio para conocer a Dios, ¿sí? Entonces habían relegado, repelado lo que sería la revelación de parte de Dios, la vida espiritual, ¿no es cierto?, la experiencia personal con Dios. Entonces vemos que el común de la gente había entrado en un letargo espiritual, ¿sí?, en una decadencia espiritual. Esto justamente por el lado del misticismo, de este grupo de gente que tuvo una reacción, ¿no es cierto?, porque ellos creían en el fervor, en la vida del Espíritu, ¿sí?, en una vida de comunión con Dios, ¿sí? Entonces ellos entran en escena proponiendo una espiritualidad profunda, ¿sí?, el despertar de una espiritualidad profunda, ¿sí? Ellos proponen una devoción ardiente y a la piedad práctica como medio para conocer a Dios, ¿no? Porque ellos creen que a Dios se lo puede conocer con una experiencia personal, ¿sí? Ellos quieren traer un despertar espiritual profundo, ¿sí?, salir del letargo espiritual. Y vemos los motivos justamente de la misión. Es el impulso espiritual que surge de la experiencia mística. Procuran el despertar espiritual en otros y la conciencia de la vida espiritual profunda en unión con Dios. O sea, vemos que ellos solamente apuntan al despertar del espíritu, ¿no es cierto?, de la conciencia personal con Dios. El ejemplo de Jesús, cuya vida, obra y misión está enfocada en hacer la voluntad, ¿no es cierto?, de Dios, procurando su bien, el de Dios, al ministrar a las personas, ¿no es cierto? Vemos el interés por la gente, ¿no es cierto?, por el despertar del otro, ¿sí? La necesidad de convertir a los ateos y herejes. Y también un motivo es el mismo Dios, su reino y su gloria, ¿sí? Bueno, algo para destacar, podemos ver que ellos en su misión, en su modo de expansión o de evangelización, no usaban la imposición, sino que usaban la persuasión, apelando a la conciencia de la necesidad de la vida espiritual, nosotros despertando la conciencia de que cada uno tenía una necesidad por esa vida espiritual, ¿sí? De esta forma recuperaron como estrategia la dimensión personal de la misión, apelando al despertar de cada persona, ¿sí? Acá vemos que se recuperó a cada individuo, ¿no es cierto?, en relación personal con Dios, ¿sí? Vemos también, ¿no es cierto?, de que este paradigma no está cerrado solamente en el mover masculino, sino que vemos, ¿no es cierto?, que trae una praxis piadosa más allá del género sexual. Esto permitió que muchas mujeres entren en escena, ¿no es cierto?, a compartir sus experiencias, enseñanzas y sus prácticas de devoción, ¿sí? Y ahí vemos justamente muchas mujeres que fueron de renombre, donde fueron las primeras precursoras como mujeres, ¿no es cierto?, en el mover cristiano, en el mover público. En general, el misticismo cristiano ayudó a abrir las perspectivas de una espiritualidad real y posible, más allá del intelecto y el género, cultura y la posición social. Una devoción que no se limitaba a la participación
sacramental de la misa de los domingos y que podía ser vivida tanto en los claustros del monasterio como en la vida cotidiana. Una devoción que requería la respuesta personal a la vez que exponía la decadencia del cristianismo nominal, ¿no? Ahí vemos, ¿no es cierto?, justamente de que esto llevó a hacer entender al pueblo de que podía vivir una vida de comunión con Dios más allá, ¿no es cierto?, de la reunión del domingo, de la misa, del monasterio, ¿no? Y esto puso en evidencia al resto de la gente que estaba justamente en una decadencia, ¿no es cierto?, el cristiano nominal, el cristiano común, ¿sí? Bueno, y vemos que este paradigma del misticismo, místico, justamente deja una base, ¿no? Una base para lo que va a ser la entrada del paradigma de la Reforma, ¿sí?, protestante, ¿sí? Bueno, continuamos con el paradigma de la Reforma, ¿sí? Bueno, analizando esto, vemos que fue el resultado de un proceso histórico, no fue de la noche a la mañana, sino que se tuvieron que dar muchas cosas y circunstancias para que ayudaran a que la reforma fuera hecha, ¿no es cierto? Una de esas circunstancias vemos la vida espiritual del creyente, ¿sí? Que vivía con una gran preocupación por la salvación de su alma, por la garantía del perdón de los pecados y por el castigo eterno. Podemos decir que eso armaba una gran demanda de la cual la Iglesia romana, ¿no es cierto?, sacaba provecho haciendo una mala interpretación de las Escrituras. Supuestamente la Iglesia le vendía a través de indulgencias el perdón de los pecados, ¿sí?, justamente la salvación del castigo eterno y, ¿no es cierto?, y la salvación de su alma, ¿sí? Entonces ahí vemos la mala interpretación impuesta por Roma, ¿sí? Vemos justamente de que el trasfondo místico que tuvo justamente la Reforma ayudó también esa circunstancia, porque ellos dejaron como una base cuando llamaron al creyente, ¿sí?, a tener una comunión personal con Dios, a traerse despertar, ¿sí? Entonces el pueblo empezó a entender que no tenía de mediador a los papas y a los, ¿no es cierto?, y al clero, sino que ellos podían buscarlo a Dios y tener comunión con Él directamente. Todo esto ayudó para que cuando se estableció la Reforma, volviendo, ¿no es cierto?, a las fuentes bíblicas a través de Lutero y los reformadores, ¿no es cierto?, tengan una interpretación correcta de las Escrituras, ¿sí? Otra cosa que ayudó fue la imprenta, ¿sí? La imprenta justamente ayudó a que justamente la Biblia sea traducida al idioma del pueblo y que las escrituras de los justamente reformadores puedan correr y se hagan públicas por todos lados. Esto ayudó a la reforma, ¿no? Y principalmente creo que a la buena interpretación o a la interpretación personal de cada creyente y rompiendo con la mala interpretación impuesta por Roma. Así, bueno, se entiende a través de la buena interpretación, se entiende a través de la Reforma, ¿no?, que los sacramentos, los ritos, los méritos no hacen posible la justificación del pecador, sino la gracia por medio de la fe. Y desde este fundamento, la predicación de la palabra vuelve a ocupar un lugar central en la misión, ¿sí? Todo esto generó un impacto trascendental para la misión. La doctrina del sacerdocio universal de todos los santos recuperó al creyente como agente de la misión. ¿No es cierto? Aquí vemos que la predicación volvió a ser, ¿no es cierto?, una parte central justamente de la misión, y que se recupera al mismo creyente como agente de la misión. Ya deja de ser el Papa, la Iglesia, el agente, sino que cada creyente en lo personal vuelve a ser agente de la misión, ¿no es cierto? En esta reforma, bueno, hubo un acuerdo en que la fe no debía imponerse por la fuerza
y que la fe era necesaria para la salvación. Esto hizo, como ya hemos mencionado, que la predicación ocupara el lugar principal como método de la visión. ¿Sí? Ya no era impuesta, sino que la fe era necesaria. ¿Sí? Era necesaria. Bueno, después podemos hablar de algunas circunstancias, consecuencias, perdón. Una era, ¿no es cierto?, que bueno, después de todo este debate y esta reforma que hubo, la reforma protestante se quedó mucho tiempo defendiendo su postura, ¿no? En conceptos, justamente en la nueva interpretación de las escrituras, y se dejó de lado por un tiempo las misiones, ¿sí? Entonces vemos cómo empieza a asumir, ¿no es cierto?, la obligación, dice, asumió la responsabilidad de ver a la iglesia luterana su obligación misionera. No solo argumentó bíblicamente la necesidad de ir al mundo en cumplimiento de la Gran Comisión, sino que propuso ideas prácticas para la formación de sociedades, que fueron agrupaciones voluntarias, con mira al envío de misioneros. ¿Sí? Ahí vemos cómo nuevamente, a través, ¿no es cierto?, de Justiniano Wells, se vuelve justamente a mover y a poner en práctica, ¿no es cierto?, justamente el envío de misioneros, y se pone la misión nuevamente a trabajar. Bueno, pastora, gracias. Hasta luego.